Hola, les habla el profe Yus. Cuando los edificios son sometidos a movimientos producidos por los sismos, generan unas respuestas, ellos se mueven por efecto de estos fenómenos naturales y entonces empiezan a generar algunos eh, comportamientos. Uno de estos lo lo hemos estudiado, que es la resonancia, entonces cómo se amplifican los movimientos del terreno cuando hay una sincronización entre el movimiento que genera el suelo y las formas naturales de vibrar de la estructura del edificio. Otro de los fenómenos que se presentan es la torsión, y entonces vamos a ir estudiando esa respuesta. Entonces, cuando ocurre un movimiento sísmico, lo que ocurre es un movimiento por allá en la base. Ese movimiento se transmite a través de la roca, ¿cierto? De las placas tectónicas. Ellas van vibrando, pues, y se va extendiendo esa onda. Y el suelo que está encima de ellas, sobre el que nosotros cimentamos los edificios, entonces ese suelo eh, transmite esa onda a la superficie. Esa transmisión que hace el suelo, pues dependerá de sus características, entonces hablamos de que suelos blandos tienden a amplificar los movimientos, ¿cierto? Y suelos duros tienden a amortiguarlos. Entonces se produce algo como esto, ¿cierto? La onda se transmite por allá abajo y el suelo como si fuera pues como una especie de resorte, ¿cierto? Entonces él transmite esas ondas a la superficie y entonces el edificio va a tener unos desplazamientos en su base que son los que finalmente generan sus movimientos. El tipo de suelo que tengamos va a, del tipo de suelo que tengamos, pues va a depender esa amplificación de las ondas y lo que llegue a la superficie. Entonces es posible tener eh, construcciones muy cercanas, pero en suelos distintos y que respondan de diferente manera a un sismo determinado, ¿cierto? Y eso se debe a los estratos de suelo, a las capas de suelo que van a generar unos efectos distintos en la superficie para el mismo sismo que está ocurriendo en ese momento, pues para las mismas ondas sísmicas que ocurren, que ocurren. En la realidad, pues sabemos que el efecto del sismo es que el suelo se mueve y por efecto de la inercia, las losas tratan de quedarse en su posición original y como no se pueden sostener ahí, ¿cierto? Por efecto de la gravedad y de la inercia empiezan a oscilar y entonces se producen estos movimientos en, en las, en las losas, ¿cierto? Pero lo que en realidad se está moviendo es el suelo. Nosotros para simplificar eso, y para hacer una aproximación, lo que suponemos es un edificio que está fijo en la base, que no se mueve allí y que le aplicamos unas fuerzas arriba, ¿cierto? En la, en cada una de las losas le aplicamos unas fuerzas y esas fuerzas generan unos desplazamientos que son similares a los desplazamientos que se obtienen por el movimiento en la base. Entonces hacemos es una simulación, una aproximación de lo que pasa en la realidad, así de manera, digamos, estática y no dinámica como realmente se presenta el fenómeno. Entonces, suponemos como si el edificio fuera un oscilador, ¿cierto? Un oscilador con eh, las masas, o sea, las losas amontonadas ahí en un punto, ¿cierto? Las losas conforman como la masa del oscilador y las columnas serían como esta barra, ¿cierto?
que está pegada al piso y aquí le aplicamos las fuerzas del sismo. Entonces, eso es para un oscilador de un piso, ¿cierto? Que supone pues un sistema equivalente a este, es un oscilador de varias masas, pero pues más pequeñas y aquí se concentran en un solo punto. Esa fuerza que le aplicamos a las masas, entonces genera unos desplazamientos, ¿cierto? Unas deformaciones en la estructura y esa oscilación es la que nosotros podemos llegar a calcular aquí y a determinar cuál es el desplazamiento que se obtiene finalmente en las masas. Esta, esta respuesta, digamos, del edificio obedece a la ley de Newton, a la segunda ley de Newton, ¿cierto? Donde la fuerza, que es la que le aplicamos al edificio lateralmente, va a ser igual a la masa del edificio, ¿cierto? Por la aceleración que produce el sismo. Entonces nosotros, con base en la aceleración, pues vamos a tener con base en la aceleración, vamos a tener las fuerzas pues que le vamos a aplicar al edificio, teniendo en cuenta su masa, pues el peso que genera, que genera todo lo que hay allí, pues cierto, los materiales, los acabados, digamos, la estructura, la gente que va a estar allí, aunque ella no tiene una influencia pues tan notoria allí, ahorita lo mencionaremos. Entonces, las fuerzas básicamente son fuerzas inerciales y provienen de la masa. El hecho que el edificio tenga masa es lo que hace que se mueva y por eso trabajamos con eso. Entonces, lo que finalmente hacemos es calcular una fuerza en la base, que es la que genera el sismo a partir de la aceleración que este provee. Recuerden que aceleración es ese cambio de la velocidad, ¿cierto? Que se da pues por el efecto en el movimiento. Y entonces esta cortante finalmente nosotros la repartimos en cada uno de los pisos y la ponemos ahí como si estuviera actuando en los pisos y la base estuviera fija para poder determinar pues todas las deformaciones y esfuerzos que va a tener el edificio. Esa fuerza pues, esta B sub S, ¿cierto? Sale de la fórmula de Newton y pues esa fuerza va a ser igual a la cortante en la base, ¿cierto? Y se calcula como la masa pues, por la aceleración. Para hallar la aceleración, entonces nos valemos de una serie de estudios que han hecho los geofísicos, ¿cierto? Y que determinan que la aceleración del sismo finalmente se puede considerar como un porcentaje de la aceleración que tiene la gravedad, ¿cierto? Entonces, como si nosotros le aplicáramos unas fuerzas equivalentes a una parte del peso, un porcentaje del peso del edificio. Entonces, esta aceleración S sub A, se denomina la aceleración espectral, va a ser un porcentaje de la aceleración de la gravedad. Y esa es la aceleración con que calculamos las fuerzas del sismo. Es decir, que si reemplazamos A por la aceleración espectral multiplicada por la gravedad, o sea, S sub A por G en vez de A, en esta fórmula, entonces nos queda S sub A por G por la masa, ¿cierto? Que está aquí. Entonces, esa sería la fórmula de la cortante en la base. Pero nosotros sabemos que G por M, o sea, la masa por la gravedad, equivale al peso del edificio. Entonces, finalmente, vamos a reemplazar el peso, ¿cierto? Por esta masa por gravedad y obtenemos que la cortante en la base va a ser S sub A, que es la aceleración espectral, por W. O sea que finalmente lo que hacemos es coger el peso del edificio y sacarle un porcentaje, trabajar con un porcentaje de él, y eso es lo que nosotros vamos a aplicar lateralmente al edificio, ¿cierto? Entonces vamos a aplicar un porcentaje de su peso, lo vamos a aplicar de manera como fuerzas laterales para ver cómo se comporta pues sísmicamente.
Esa es la aproximación que nosotros hacemos en la ingeniería. Los, la aceleración, esa aceleración, digamos, sale de todos unos estudios pues, que se hacen teniendo en cuenta diferentes factores que pueden afectar esa aceleración que produce el suelo. Y entonces, pues, para diferentes periodos, como en un modelito, digamos así, de péndulos, entonces para diferentes periodos con la misma masa, eh, y diferentes, y diferentes rigideces, ¿cierto? Porque cada uno de estos péndulos tiene una rigidez diferente, ¿cierto? Por su longitud. Entonces, realizamos lo que se llama un espectro de aceleraciones, donde aquí los periodos, aquí se tienen los periodos y aquí tenemos las aceleraciones, pues, que generan que se generan cada uno de estos péndulos. Y entonces hallamos una gráfica así que se llama el espectro, y esa gráfica digamos, se suaviza, ¿cierto? Se saca como una especie de promedio de ella, y esta es la gráfica de aceleración espectral contra periodo. Entonces, lo que uno hace finalmente para calcular ese sub A, ¿cierto? De la fórmula esa que dijimos que nos permitía calcular la cortante en la base, es que entramos aquí con el periodo del edificio, que lo podemos calcular con unas fórmulas que ahora miramos, ¿cierto? Podemos calcular el periodo del edificio dependiendo de cómo sean sus características. Entramos aquí con el periodo, llegamos aquí y leemos acá la aceleración espectral. Y esa sería con la que calcularíamos las fuerzas que le vamos a aplicar al edificio por efecto del, del sismo. Entonces, esta SSUA, ¿cierto? Se calcula pues del espectro, entramos con el valor de T y lo leemos aquí, ¿cierto? Ya sabemos que esa cortante en la base pues va a depender de la masa, ¿cierto? Va a depender del periodo, que es el que finalmente determina cuál es la aceleración espectral. Y entonces tenemos esta cortante en la base y tenemos las fuerzas que también se reparten pues con unas fórmulas que tiene la norma, se reparten estas fuerzas en toda la altura del edificio. Y esas serían las que aplicaríamos para obtener los diferentes efectos que, que tiene el edificio. Eh, para hablar un poco de la masa, entonces la masa está determinada pues por todos los materiales que están allí, ¿cierto? Que producen masa y generan peso por efecto de la gravedad, y pues como sabemos que la fórmula, la fuerza del sismo es directamente proporcional a la masa, entonces pues a mayor masa, ¿cierto? A mayor peso del edificio, mayores fuerzas sísmicas va a tener que soportar, entonces por eso hay una invitación, digamos, desde las normas a hacer edificios livianos, ¿cierto? Con masas pequeñas que no sean tan pesadas. El efecto que tiene la masa, por ejemplo, en el periodo, que si yo tengo este oscilador, ¿cierto? Mira, como un péndulo invertido, con esta masa, él va a tener unas deformaciones, ¿cierto? Si yo le aplico una fuerza lateral, él se va a deformar y va a empezar a oscilar. Bueno, en el caso del movimiento del suelo, haría esto, ¿cierto? Sin necesidad de que yo aplicara una fuerza, sino que esa fuerza es como para hacerlo matemáticamente, poder hacer el modelo. Pero lo que sucede es que el piso se mueve y entonces él empieza a oscilar, ¿cierto? Si la masa fuera mayor, lo que se puede ver en el modelo que trabajamos de resonancia es que a una mayor masa, pues se van a tener una mayor, digamos que el periodo de esta es menor, ¿cierto? Este es más rápido que este, ¿cierto? O sea, con el efecto de la masa, este movimiento se hace más largo, más lento, ¿cierto? Y entonces el periodo de duración aumenta con la masa.
Si miramos la fórmula del periodo, la fórmula del periodo es esta, ¿cierto? 2pi por la raíz de la masa sobre la rigidez. Entonces, claro, a mayor masa, entonces mayor va a ser el periodo. Entonces, con una masa grande, el periodo va a ser grande. Bueno, entonces, esas fuerzas, ¿cierto? Tienen, aquí se aplican pues en los pisos dependiendo de su masa, ¿cierto? Y van a generar una serie de movimientos en el edificio y unas formas digamos, vibrar. Entonces, hay una que se llama el primer modo de vibración. Cada una de las formas como puede vibrar el edificio se llama modo de vibración. Y hay una forma de vibrar donde él simplemente hace un vaivén, ¿cierto? Como lo vemos fácilmente en un péndulo, ¿cierto? Que va y viene con el efecto de sus masas. Pero con diferentes formas de vibrar del suelo, en otras frecuencias, digamos, de vibración del suelo, los movimientos del suelo, se pueden presentar modos como este, ¿cierto? Donde las masas como que la masa de arriba se queda quieta, ¿cierto? Y las masas de la mitad son las que se mueven. Y aún así pueden haber otros modos, ¿cierto? Donde cada una de las masas, digamos, oscila de manera distinta, así pues como en forma así como de culebrita, ¿cierto? Que se va dando esa oscilación, como cuando uno coge un resorte, pues, y lo mueve. Estos son los modos de vibración, y entonces van a generar desplazamientos distintos a los que genera cada modo de vibración va a generar unos desplazamientos distintos, ¿cierto? Si miramos en un edificio así de varios pisos, ¿cierto? Con eso, entonces se pueden dar igualmente esos modos de vibración. Lo vimos por ahí en uno de los modelos de resonancia, como el- la barra más alta empezaba a oscilar en una de las frecuencias que estaba moviéndose la mesa, empezaba a oscilar de manera no simplemente de ida y vuelta, sino que empezaba a hacer como esta culebrita aquí, ¿cierto? Entonces, esos, cada edificio puede resonar, digamos, puede vibrar de diferentes modos. Pero lo más común es que se dé el primer modo, ¿cierto? Y ya esos otros modos, pues, pueden darse, pero ya en sismos, pues, con frecuencias mucho más difíciles, digamos, de que se den en la práctica. Pero se pueden dar, ¿sí? Y digamos que la forma de la estructura, pues, la configuración que se haga puede facilitar que se den esos otros modos. Entonces, una vez se tienen todas las fuerzas y se le aplican al edificio, empiezan a generarse respuestas, ¿cierto? Esos movimientos y la deformación del edificio. Una de las respuestas que nos interesa en esta parte pues, de la charla es la de la torsión. Entonces, observen que las losas como que se desplazan más de un lado que de otro, y eso es lo que denominamos torsión, ¿cierto? Cuando el edificio como que se tuerce, como que gira sobre un eje, digamos, eh, vertical, y entonces él empieza a rotar con relación a ese eje. Lo otro es que las fuerzas entonces producen diferentes esfuerzos, ¿cierto? Como fuerzas axiales, momentos, cortantes y torsiones, ¿cierto? Y con eso es que realmente nosotros hacemos los cálculos de la estructura. Una cosa importante que se hace en el proceso es la verificación de las derivas. Pues esa verificación implica revisar qué tanto se deforma el edificio. Entonces, una deriva es la diferencia que hay entre el desplazamiento de un piso y, digamos, de una losa y de la losa inmediatamente inferior a ella, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si aquí en el último piso se desplaza 20 centímetros y en el cuarto piso se desplaza 10 centímetros, entonces la deriva sería 20 menos 10, ¿cierto?
sería aquí delta 5 que es como se designan las derivas, ¿cierto? Entonces, esta deformación que hay entre un piso y otro es la que realmente nos preocupa porque es la que genera los daños en los acabados, en los muros y en todos los elementos de la estructura, ¿sí? Entonces, la norma lo que hace es limitar esa deformación. Dice, no, mire, entre un piso y otro, la deformación no puede ser mayor al 1% de la altura del piso. 1% de la altura del piso. Quiere decir que si este piso tiene 3 metros, el 1% de 3 metros son 3 centímetros. Entonces, quiere decir que esa diferencia que hay entre el desplazamiento del nivel 5 y el 4 no puede ser más de 3 centímetros. O sea que si este se desplazó 10, este se podría desplazar hasta 7 si el piso tuviera 3 metros, ¿no? Si el piso tuviera 2,50, entonces estaríamos hablando no de 3 centímetros, sino de 2,5 centímetros, ¿sí? Si el piso tiene 4 metros, entonces estamos hablando de 4 centímetros máximos de la deriva. Entonces, este valor se limita a ese valor. Entonces, uno hace el cálculo de las fuerzas, lo aplica, mira las deformaciones y si las derivas son mayores al 1%, entonces esas dimensiones del edificio no sirven. Si son mayores al 1%, entonces las dimensiones no están bien y hay que cambiarlas. Entonces, toca aumentar el tamaño de las columnas o toca poner pantallas de concreto, por ejemplo, o diagonales metálicas para rigidizar más la estructura y que las derivas puedan cumplir. Entonces, eso es un chequeo que deben hacer y siempre el arquitecto va a tener que estar mm, dialogando con el ingeniero de tal forma que si no le chequean esas derivas, entonces le toca hacer ajustes a su proyecto. Bueno, entonces las derivas son esto, ¿cierto? Estas deformaciones que se presentan aquí entre dos pisos consecutivos y deben estar limitadas al 1% de la altura del piso en caso de edificios de pórticos y cuando son edificios de muros, esa deformación se reduce a la mitad, ese límite de la deriva se reduce a la mitad, ¿sí? Entonces, una deriva del 1% para un edificio cuya altura sea de 3 metros son 3 centímetros, ¿sí? Entonces eso es lo que quiere decir que si la deriva máxima es de 3 centímetros, eh, la deriva máxima es de 3 centímetros, ¿cierto? El límite. Entonces cualquiera de estas deformaciones aquí tiene que ser menor de 3 centímetros. Tiene que ser menor de 3 centímetros. Si la deriva máxima es 3 centímetros, si esto cumple con la deriva, quiere decir que el piso no puede tener más de 3 metros, ¿cierto? Si fuera 4, entonces el límite sería 4 centímetros y ese edificio no cumpliría. Bueno, la rigidez es otra de las características que afecta el periodo de vibración, por tanto, la, las fuerzas que le aplicamos al sismo y que puede también generar torsiones. Entonces, la rigidez depende de los materiales, ¿cierto? Hay materiales que son más rígidos que otros, de acuerdo con su módulo de elasticidad. Recuerden que el módulo de elasticidad es en una curva de esfuerzo de formación, la pendiente de esa curva en la parte lineal, ¿cierto? En la parte elástica. Entonces, ¿cuánto fuerza hay que aplicarle para deformar la 1? Para deformar 1. Entonces, para deformar 1, ¿cuánto hay que aplicarle? Es el módulo de elasticidad. Es un elemento que hay que aplicarle mucha fuerza para deformarla en una unidad, entonces es un elemento muy rígido.
un elemento que con poca fuerza se deforme esa unidad, entonces es muy flexible. Flexible sería lo contrario a, ¿qué? A rígido. Bueno, también depende de las dimensiones, ¿cierto? De la forma geométrica de los mismos y de la albertez, tiene que ver con la altura, ¿cierto? Con la relación entre la altura y su sección transversal, ¿cierto? Entonces, un muro es muy esbelto en la dirección de su ancho corto, pero muy rígido en la dirección y poco esbelto en la otra dirección. Entonces, si depende, digamos, de la altura, ¿cierto? Si yo tengo este elemento aquí, como decir una columna, ¿cierto? Anclada al piso, le aplico una fuerza F, ella se va a deformar, ella va a tener una deformación que yo le llamo delta 1, ¿cierto? Bueno, si este edificio es si este elemento en cambio fuera un muro o un elemento mucho más robusto que este primero, y le aplico la misma fuerza, pues, ¿qué va a pasar? Pues la deformación que se obtiene es el menor, ¿cierto? Pues aquí va a tener una deformación delta 2 menor que esta delta 1. Si este elemento fuera muy alto, ¿cierto? Que tuviera esta misma sección transversal, pero muy alto, al aplicarle yo esta misma fuerza F, lo que yo voy a tener es una deformación mucho mayor. Entonces voy a tener una deformación delta 3. Entonces ahí podemos ver cómo la altura, digamos, influye en esta deformación, ¿cierto? La, y el tamaño, digamos, del elemento, las dimensiones del elemento también influyen en esa deformación, ¿sí? La rigidez en general, ¿cierto? Se define como la fuerza cuando yo le aplico esta fuerza lateralmente y obtiene ese desplazamiento, entonces la división entre la fuerza y el desplazamiento es lo que se conoce como rigidez. Entonces quiere decir que la rigidez de este elemento es pequeña, ¿cierto? Porque si el delta, el desplazamiento es pequeño, para la misma fuerza, todos tres tienen la misma fuerza, y este tiene un desplazamiento pequeño, entonces la rigidez va a ser grande. Este, como tiene un desplazamiento muy grande, al dividirlo entre la fuerza, que es la misma para todos, entonces me da una rigidez pequeña, ¿cierto? Si yo divido un número por un número pequeño, pues me da un número grande. Si divido, perdón, divido un número por un número grande, me da un número pequeño. Si yo divido ese mismo número entre un número pequeño, entonces me da un número grande, ¿cierto? Entonces quiere decir que la rigidez, por ejemplo, de este, que es rigidez 1, fuerza dividido delta 1, y si yo la comparo con fuerza dividido delta 2 y con la fuerza dividido delta 3, ¿cierto? Si yo comparo estas tres rigideces, pues yo sé que la rigidez de 3 va a ser la más pequeña de todas, ¿cierto? La rigidez de la barra 3, ¿cierto? Va a ser más pequeña que la rigidez de la barra 1 y la rigidez del elemento 2, que es un muro, ¿cierto? Va a ser mucho más grande que eso. Entonces, esa es rigidez, ¿cierto? Depende de la fuerza y de la deformación que se le aplique. Dependiendo de eso, la puedo calcular y entonces puedo hacer la comparación. Volviendo a la fórmula del periodo dice que es 2pi por la raíz de m sobre k. K es la rigidez, m es la masa, ¿cierto? Entonces ya vimos que a mayor masa, mayor periodo. Y a mayor rigidez, menor va a ser el periodo. O sea que los periodos de estos modelos, ¿cierto? Este va a ser el periodo más largo, ¿cierto? El edificio, el modelo, la barra más larga, ¿cierto? Va a tener el periodo más largo, ¿cierto? Se va a demorar más en ir y volver, y este el que menos se va a demorar en ir y volver, ¿cierto? Va a ir y volver rápidamente porque la rigidez es grande. Y este es intermedio entre los dos. O sea que
No solamente la altura determina, digamos, que, este, que esta altura baja sea el periodo sea más corto que este, sino que también el sistema estructural que usemos, si es un sistema rígido como el de los muros, entonces los sistemas de muros van a tener periodos cortos, mientras que los sistemas de pórticos van a tener periodos más largos que los de los pórticos, perdón, que los de los muros, ¿cierto? Los edificios de pórticos tienen periodos más largos que los edificios de muros. Y los edificios, si tienen el mismo sistema estructural, los edificios más bajitos van a tener periodos cortos en comparación con los edificios más altos. Entonces, el sistema, por ejemplo, si yo tengo un pilar, él va a tener una columna, ¿cierto? Va a tener una rigidez y por tanto un periodo más o menos largo. Si ya incluyo otras columnas y las uno con vigas, o sea, para formar un pórtico, este pórtico va a tener un periodo distinto, ¿cierto? Y si yo ya a ese pórtico le meto diagonales, esto se va a comportar, va a ser más rígido, entonces va a tener periodos más cortos. Y si reviso un muro, pues los muros tienen periodos cortos comparados con los cortos. Aquí tenemos una animación donde muestra el uso, por ejemplo, el efecto que tienen las diagonales, pues en una estructura, ¿cierto? Si no tiene diagonales, entonces el elemento se va a deformar de esa manera, pero las diagonales lo que hacen es rigidizar, rigidizar esa estructura y permiten que la estructura se mantenga, ¿cierto? Entonces, por eso es que se usan las diagonales en las estructuras mecánicas. Otro efecto que está asociado a la rigidez es el efecto de la columna corta. Entonces, cuando yo tengo una columna aquí y ellas están libres, ¿cierto? Dentro de un pórtico, ellas se desplazan libremente y no tienen ningún problema. Cuando yo le coloco un muro aquí, lo meto aquí entre las columnas, ¿cierto? Un muro bajito, estas columnas ya van a tener un problema acá porque esta restricción que le genera el muro, entonces hace que los esfuerzos aquí se aumenten de una manera muy significativa. Entonces, el elemento como ya es más corto, se hace más rígido y la fuerza sísmica ya vimos que depende de la rigidez, ¿cierto? Entonces, esa fuerza sísmica depende de la rigidez, este elemento va a tomar mucha fuerza sísmica y no va a poderlo aguantar. Y entonces pasa lo que muestra aquí, pues que el edificio, las columnas se rompen totalmente, pues por efecto de estos muros aquí. Y eso es lo que se llama como el fenómeno o el efecto de la columna corta. Entonces, esto debe evitarse. Lo que hay que hacer es o aislar las columnas de los muros de esta manera, así como lo muestra el dibujito, o sacarlas del plano del muro, entonces ponerlas por, por digamos, si esta es la columna, ¿cierto? Entonces poner el muro por aquí o poner el muro por acá y entonces no va a hacer esa restricción, digamos, de la columna colocando el muro justo al lado. Si se va a colocar al lado, hay que dilatarlo así como muestra la figurita. Otro fenómeno asociado a la rigidez es el fenómeno de piso débil, también se le llama piso blando o piso flexible, ¿cierto? Que es cuando usted tiene un piso que tiene rigidez distinta a los anteriores, a los otros, al resto, ¿cierto? Y es porque puede ser porque es muy alto o porque el uno es de columnas y el otro está lleno ahí con muros, ¿sí? Entonces el piso blando puede estar en cualquier nivel y lo que hace es que tiene unos efectos ahí problemáticos pues para la estructura. Se ve un edificio pues que está ahí con sus arrastramientos, ¿cierto? Ahora le quitan los arrastramientos de arriba y observen que los movimientos acá van a ser mucho mayores, entonces los daños se van a concentrar
en estos pisos, ¿sí? Porque no tiene las diagonales, o sea, son débiles o blandos esos pisos. Y si el piso blando está en el primer piso, pues miren lo que ocurre, ¿cierto? El movimiento se intensifica aquí en la parte de abajo y pues eso puede generar el colapso. Muchos edificios han fallado por esa condición, ¿cierto? Porque hacen esos pisos altos, dobles alturas, pero no tienen cuidado de entonces aumentar estas dimensiones de esas columnas ahí en esos puntos, aumentar esas dimensiones de las columnas en esos puntos, o colocar diagonales o pantallas o algo que cambie esa condición de piso blando. Bueno. Entonces, esos efectos de los sismos pues son variados, ¿cierto? Entonces hay unos movimientos horizontales y unos movimientos de rotación que son los que estamos mencionando aquí pues para el caso de las torsiones. Entonces, si vemos, por ejemplo, el desplazamiento de este modelo de un edificio, ¿cierto? Entonces hay un desplazamiento en esta dirección, que no tiene problema pues el edificio en absorberlo. Ahí puede haber desplazamientos en la otra dirección, que normalmente tampoco tiene dificultades pues para tomarlos. Ahí esto que serían los segundos modos, ¿cierto? El segundo modo de vibración, ¿cierto? Que esto ya puede llegar a ser problemático si uno tiene, por ejemplo, losas o elementos de mucha masa en la parte central, como pasa con las losas de transferencia o transición, que son losas que se colocan para colocar estructuras, por ejemplo, de pórticos, y arriba colocar muros para hacer parqueadas en el primer piso, y en el segundo piso para arriba estructuras de muros. Entonces se hacen unas losas grandotas y esas losas son peligrosas si se da este fenómeno. Y por último, los efectos torsionales, ¿cierto? Que se generan en la estructura.